Hola, ¿cómo están amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a mi canal nuevamente como cada semana. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de un tema muy importante, que son los materiales. Eh, Normalmente cuando empezamos en esto no le damos la importancia que se requiere y no estudiamos los materiales. O sea, nosotros, así como me pasaba a mí, ¿no? O sea, los Enduroplast, ellos me decían, no, pues es que esto es un polipropileno, yo no sabía que era un polipropileno, yo no sabía que era una poliamida, yo no sabía que era un policarbonato, yo no sabía que 30% de fibra de vidrio, 40%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el día de hoy decidí hacer una plática acerca de plásticos para que vean lo importante que es que sepamos cuál es el contenido, no el contenido químico, sino las partes principales en la TDS, que es la hoja que nos da el fabricante de los plásticos para que nosotros la podamos interpretar. ¿Sí? Porque también todo, todo el punto de fluidez, la viscosidad, también depende de muchos factores que no son directamente del material. En este caso puede ser la máquina, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con en Decoplast. En Decoplast me pasó, una vez necesitaba yo, no me quedaba una pieza de polipropileno. Y me acuerdo mucho que pues yo pues, tenía mis temperaturas, no me acuerdo ni qué temperatura era, la verdad, le soy sincero, yo no sé qué temperatura era. Y me acuerdo mucho que no me quedaba y no me quedaba y no me quedaba y no me quedaba. Habló con mi jefe, me dijo, pues tráete al técnico. En aquel entonces, en el 97, 98, no había técnicos de servicio de las empresas más que en Estados Unidos. Entonces, pues se les llama y vienen, ¿no? Lo primeritito que llegó diciéndome fue, bueno, ¿qué problema tienes? Fíjate que están saliendo unas manchas, etcétera. Entonces, lo primero que me dice es, ¿tienes tu hoja, tu TDS, tu hoja de, de tolerancias que nosotros damos? Dije, no. La saca y me pone igual lo mismo las temperaturas, ¿no? Las temperaturas que estaba manejando yo eran muy altas. En ese entonces solamente vi que eran las temperaturas muy altas, ¿sí? Pero eh, no sabía más. Lo único que él hizo fue bajó las temperaturas y en su reporte obviamente pues puso que bajó las temperaturas y pues ya se imaginarán cómo me fue, ¿no? Porque no podía ser posible que no pueda yo hacer una lectura correcta de una hoja técnica, de una ficha técnica. Y la verdad, pues nunca. Esa es una maña que agarramos todos, porque ya sabemos que eh, polipropileno 200, 220, 240. Poliamida 240 para arriba y todo eso. El no saber interpretar correctamente las temperaturas en los materiales es muy crítico. ¿Por qué? Normalmente las temperaturas, tú vas a tener lo que, para mí lo más importante, hoy que ya pasaron muchos años, cuando te dan el punto de fusión de material, la temperatura de fusión del material o la melt temperature, normalmente tu TDS, o sea, recuerden que es la TDS o la hoja técnica del material. ¿Con qué empecé yo a educarme? En aquella ocasión, cuando llegó este tipo de gringo a decirme lo que había pasado, pues sí, sí me convenció, pero no lo tomé como una disciplina.
Después llegando allá por el 2010, 2012, empezamos a tener el problema en una poliamida. Yo nunca, fíjense, como no sabemos leer también, era una poliamida 6 con BG 30%. Yo vi poliamida y como soy súper sabio, lo primero que hice, temperatura 260 a 280 grados centígrados. Pues era una poliamida, ¿no? Pues entonces vamos a ponerlo. Recuerdo mucho que en aquel entonces me empezó a salir una mancha. Entonces recordé lo que me había dicho el gringo. Ya tienes la hoja técnica del material y no la tenía. Ese día terminé la corrida. Ya saben, ¿no? Como no queda, pues hay que retrabajarla, ¿no? Y la pieza, nunca retrabajen las piezas. Decía alguna vez el ingeniero Ayala en Decoplas. El problema del retrabajo de las piezas es que no todos lo hacen igual. Y no es lo mismo hacer un retrabajo 10 veces que 250,000 veces, ¿no? Entonces, eviten los retrabajos. Porque en cuanto se le entregas así al cliente con un retrabajo, ya te molaste, ya no hay vuelta atrás. Y aparte, esos retrabajos a veces es por nuestra culpa en el proceso, precisamente por no saber interpretar los datos. ¿Sí? Entonces, le llamo a un buen amigo, Jorge Pinto. Le digo, ¿sabes qué, Jorge? Tengo este problema. Y él me manda la hoja técnica. Y pues resulta que la ml temperature, la temperatura de fusión, me lo marcaba en 220. ¿Sí? Pero yo decía, ¿pero cómo si es una poliamida? Ah, sí, pero es una poliamida 6. La poliamida 6,6 es la que se trabaja de 260 a 280. ¿Sí? Entonces, con eso, así como que entra en shock, ¿no? Así como que es, bueno, tu falta de conocimientos técnicos acerca de los materiales. Ya, con eso. O sea, siempre tú dices que eres súper bueno, pero no eres bueno porque te pasan estas cosas. ¿Sí? Entonces, checo, bajo la temperatura. Ahora, otro factor muy importante que me di cuenta. El 220 es cuando tú ya tienes, cuando purgas el material, y tomas la temperatura ahí en la máquina. O sea, ¿cómo es? Purgas, traes tu medidor de temperatura de bayoneta, lo metes y en cuanto está a 220, eso es a lo que se refiere con la temperatura de fusión. No es que esté en el usillo, porque ahí también fue cuando ya empezaba yo a checar lo del, los tamaños del usillo. O sea, porque recuerden que el usillo se tiene que tener una ocupación del 30 al 70% para que sea correcto. ¿Sí? Si es del 0 al 30%, es muy poco el tiempo, es mucho el tiempo que va a estar. Más sin embargo, si ocupas el 90%, pues es muy poco tiempo el que va a estar. Imagínate, cargas y otra vez lo vuelves a aventar. Cargas y otra vez lo vuelves a aventar. Entonces, ese 220, esa temperatura de fusión, es la más importante que hay para poder dar piezas buenas. ¿Sí? Obviamente, si tú traes una ocupación de usillo del 90%, que ya no es recomendable, porque vas a tener que incrementar mucho la temperatura, ahí es donde vemos, ¿sabes qué es que yo tengo las temperaturas? Ya las puse en la nariz, en la zona 1, 2, 3, 4, ya las puse a 220, a 220, a 240. Pero cuando purgas, si es muy largo el tamaño de disparo,
Cuando purgas va a estar en 200. Dices, no, no manches, que no puede ser. Pues sí, sí puede ser porque el material está muy frío. Aunque le estés dando mucha contrapresión, aunque te tardes, es tanto el tamaño de disparo que imagínate, inyectas todo y otra vez necesitas volver a cargarlo todo. Necesitas un tiempo de carga muy, muy alto para que puedas ayudarlo a fundirse. ¿Y qué pasa cuando tienes una ocupación menor del 30%? Pues entonces ahí ese trámite de material se va a ir de volada. Pero lo que está atrás se va a ir metiendo y va a estar muy caliente. Entonces, cuando el tamaño de disparo, el tiempo de resistencia es muy corto y tú purgas, ya le pusiste el 220 parejo y de repente dices, no manches, cuando purgo está 240. ¿Por qué? Porque el tamaño de disparo es muy corto. Porque está mucho tiempo el material en el, o sea, imagínate, si nada estás ocupando el 20%, pues todo lo demás que está en el lucillo se calienta y es obvio, y de ahí vienen otros defectos de inyección. Por eso es muy importante tomar en cuenta esta temperatura de fusión o melt temperature, ¿sí? Meto yo mi temperatura, mi melt temperature a 220 grados y desaparece la mancha. Y aparte también, yo no sabía que era con bolas de fibra, con bolas de vidrio, así es, glass balls. Sí conocía el fiberglass, ¿no? Pero el glass balls, pues, y eso era lo que significaba. Entonces, ahí, o sea, imagínense, yo empecé a inyectar desde el 94 y en el 2011 me llega este proyecto, no, 2012, me llega este proyecto, o sea, ¿cuánto tiempo pasó? Casi 15 años para que yo supiera esto. Entonces sí, la verdad sí me dio mucha pena, porque según yo era muy bueno moldeando y usando los materiales, pero es la maldita maña que tenemos de no estudiar nada. O sea, sí, es polipro, sí, ponle 220, 240. ¿Sí? Entonces, eso es algo que marca, ¿no? Y de ahí en adelante, ahora sí empiezas a hacer más cálculos. Si quieren que veamos esos cálculos, escriban en los comentarios y ahí mismo vamos a empezar a checar. Vamos a ir planeando los próximos videos para que ustedes sepan cómo se hace, ¿no? A su vez, cuando tú tienes, otra cosa que tienen que saber de los materiales es saber si son higroscópicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que la higroscopía se tiene que quitar con aire caliente seco. Aire caliente seco, que lo único que da eso es un dehumificador, ¿sí? O deshumificador. Para mí lo correcto es dehumificador, pero bueno, lo podemos tomar como cualquiera de los dos. ¿Cuál es el problema que tenemos normalmente? Que no tenemos dehumificadores, tenemos tolvas que secan. ¿Y qué es lo que pasa en las tolvas cuando secan? Solamente metes aire caliente, no está seco. Recuerden que el dehumificador tiene unas camas disecantes en la cual se deposita la humedad y después la manda otra vez a la tolva. Y en la tolva secadora solamente tienes un módulo con temperaturas, las cuales subes y está aventando el aire caliente por medio de un ventilador. Eso, el aire caliente que tiene no es suficiente para quitarle la humedad al material, lo mantienes caliente, pero de repente cuando tú tienes solamente tolvas secadoras, en lugar de estar en la tolva 2 horas, tienen que estar 4 horas, 5 horas, y peor, cuando no tienes cómo tomar la humedad. Eso es un problema bien fuerte también. Cuando estás en automotriz y no tienes tú las herramientas adecuadas, y que no es su culpa, en este caso no es nuestra culpa, porque me ha tocado llegar a lugares en donde es que tiene mucha ráfaga. Bueno, ¿cuánto tiene de humedad? Pues no sé, porque no tengo cómo medirla. Entonces, ¿cómo sabes que el material está mal, no? Porque también decimos, bueno, es que el material está mal. Bueno, porque está mal. Es que se está rompiendo. Cuando se rompe, es por humedad, normalmente, ¿sí? Y recuerden otra cosa también. Si es el material, ustedes no sacan piezas buenas, ni una. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, si de repente tienes un molde con 8 cavidades, y las 8 cavidades, de esas 8,
2 salen mal y 6 bien, y son alternadas, pues no es el material. Por ahí estamos haciendo algo mal, ¿sí? Y tendremos que buscar qué es lo que pasa en base a todos los cálculos. No solamente es el material el problema que nos vamos a encontrar cuando moldeamos. En el próximo video les voy a hablar para mí cómo mido yo los resultados que vamos a tener. Y es un 25% de 4 puntos, pero eso lo veremos en el video que sigue. Quiero dejar bien claro que necesitamos estar trabajando contra las TDS de los materiales. No podemos estar arriesgándonos a ver echarle la culpa al material. No estoy defendiendo a nadie, no defiendo absolutamente a nadie. Lo único que quiero es que tenemos que ser más precisos cuando estamos controlando procesos. Y lo primero que debemos de hacer, si el material está bien, entonces sí ya nos podemos ir al molde, nos podemos ir a la máquina, nosotros mismos podemos estar checando qué es lo que no estamos haciendo bien. Pero recuerden que tenemos que ir quitando, ¿sabes qué? Está bien procesado, sí, mira, está saliendo a la temperatura que me dices, ya tengo las temperaturas en el lucillo como deben de ser, se me está rompiendo, está bien seco, está en 0.04 de humedad. Todos esos datos los tenemos que tener. ¿Qué pasa cuando no los tienes? Lo primero que te van a decir, pues es que el material no es. Y si no tienes cómo demostrar que es el material de una forma correcta y científica, ¿sí? O sea, que es, tu material está mal porque no saco piezas buenas, porque mira, ya lo puse a la temperatura que debe de ser y no saco piezas buenas. Ya puse también la temperatura correcta que me está sugiriendo y no salen piezas buenas. Ya está en el rango de humedad de que tú me dijiste de 0.04 a 0.08 y no me salen piezas buenas. Hasta ese momento los van a tomar en serio. Porque recuerden que no es nada más decir, es que no me sale. No lo podemos hacer así, porque no nos toman en cuenta. Entonces, quieren que los tomen en cuenta, tienen que tener siempre el desarrollo de lo que están haciendo, para que a su vez sepan cómo van a poder resolver los problemas, ¿sí? Otro problema que normalmente he visto, así lo tengo que tocar porque no me gusta, porque todos decimos que no usamos material molido. En todas las empresas donde yo he estado no usamos material molido. O sea, yo lo he visto en otros países, pero aquí en México no. Pero sí es importante saber que cuando tú utilizas material molido, la fluidez te va a aumentar porque ya perdió parte de sus características básicas del material, ¿sí? Y recuerden que los principales problemas que tenemos con el material molido es que los pellets salen como hojuelas muy grandes. Entonces es bien difícil secar ese material. ¿Por qué? Porque pues, normalmente los pellets ya los conocen, ¿no? Son en forma de gotita o son cuadrados. Entonces los pellets tienen esa forma para que te ayuden a más rápido reblandecer el material, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes el material molido y primero, te va a costar mucho trabajo sacar la humedad, ¿sí? Porque el tamaño es muy grande y es muy complicado. En lugar de dejarlo, sí lo vas a poder hacer, pero en lugar de dejarlo 2 horas vas a tener que dejar 8 horas, ¿sí? Y lo que yo te voy a recomendar es que no mezcles el material molido con el material virgen. Porque me pasó alguna vez, no me pasó. Me pasó alguna vez que tú decías, bueno, le voy a echar un 80-20. Le echabas el 20, pero tu molinero ya lo había echado a perder. No limpió bien el molino y te contamina el 80%, ¿no? Entonces de repente tenías que tirar 500 kilos que no tenía que haber sido por utilizar material molido. Entonces mi recomendación, mala recomendación, es obviamente pues utilízalo todo, ¿no? Pero también no saques tanto, ¿no? O sea, hay veces que he conocido algunas empresas en donde tienen miles de toneladas, ¿sí?
Entonces, también cuando tienes mucho scrap, tienes que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Pero ese ya es otro tema. Entonces, la recomendación que yo les doy es, cuando tú tengas el material molido, para secarlo vas a tener que dar un poquito más de tiempo, mucho más de tiempo. Y cuando tengas también ese material molido, vas a tener que bajar un poquito las temperaturas, porque recuerda que como ya trae un cierto desgaste, aumenta la fluidez. ¿Sí? El material va a fluir un poquito mejor porque ya perdió ciertas características térmicas. ¿Qué es lo que pasa cuando utilizas material molido? Empieza a salir un poquito de rebaba con los mismos parámetros. ¿Por qué? Porque ya el material ya viene molido, ¿no? Ya perdió ciertas características. Y la última cosa es, como no sabemos en qué número de molida va, pues lo que normalmente recomiendo es que pues no más de 4 veces lo debes de reprocesar, porque ya sale como agüita, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta cuando pase eso. ¿Por qué lo tengo que abordar? Porque a todos nos pasa, porque todos lo utilizamos. Digamos que sí, digamos que no. Obviamente no es es un secreto a voces, pero el manejo de los materiales molidos es bien especial. Y mejor saber cómo manejarlo correctamente para que ya no generes más scrap y a que lo manejes incorrectamente y sigas provocando scrap, ¿no? Porque eso es lo que pasa cuando no lo manejas correctamente. O sea, si es que sigue saliendo ráfaga y te desesperas, ¿no? Pero como no tienes cómo medir la humedad en el material, pues no sabes. Entonces, digo, esas cosas sí ya no son de nosotros. La compañía necesita tener todas esas cosas para nosotros. Pero, pues si también no lo tiene o no hay lana y menos va a haber lana si seguimos tirando los materiales, ¿no? Porque recuerden que los materiales es el 50% del precio de la pieza. Entonces, hasta aquí vamos a acabar con el video del día de hoy. Me gustaría mucho que me comentaran cómo han sido sus manejos de materiales. No acerca del material molido, eso déjenlo a un lado, pero sí cómo manejan ustedes los materiales normales y si sí respetan su TDS para poder ir viendo cómo nos podemos ayudar, porque al final de cuentas recuerden que el canal es de todos y necesitamos estar participando. Muchas gracias por todo, ya saben, manita arriba si les gustó, manita abajo si no les gustó, pongan sus comentarios por favor y púchenle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos. Yo soy Norberto Flores y aprendamos juntos a moldear plástico.